Por problemas de conexión, como acabamos de ver que tuvimos que salir y volver a entrar, no lo podemos tener en cara a cara al doctor Grisolía, pero de todas formas lo vamos a escuchar. Por lo tanto, no vamos a incumplir con nuestra palabra y lo vamos a tener al doctor Grisolía. Lo voy a presentar, voy a hacer de vuelta la presentación para aquellos que no lo escucharon y para que además quede en el video. Doctor Grisolía, doctor en Derecho del Trabajo, es director del doctorado, de la maestría y de las diplomaturas laborales de la Universidad de 3 de Febrero, que nosotros aquí en Puerto Madryn con la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho traemos hace ya 6 años. Este año todavía no la pudimos empezar por la cuestión de la pandemia, pero ni bien se reanuden los vuelos, a poder contar con las diplomaturas nuevamente. El doctor Julio Gresolía es juez nacional, es catedrático, director de los congresos internacionales que se realizan por ARTRA y SADEL en todas las localidades del país. Año a año, este año tocaría Mendoza. Esperemos que la pandemia nos deje ir a Mendoza porque estamos todos emocionados con ir a Mendoza. Doctor Grisolía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matías, por esta convocatoria al ciclo de charlas de Derecho a Domicilio, organizadas por la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, y especialmente felicitarte a vos, no solo por este ciclo, sino por la coordinación magnífica de nuestras diplomaturas en Derecho Individual y Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social en Puerto Madryn, y por aquel fantástico congreso que hicimos en 2017. Bueno, doctor Grisolía, el tema que nos convoca hoy es para conversar sobre las premisas y el futuro del derecho del trabajo, así como también de la justicia laboral. Entonces, a mí se me ocurre, como para empezar, ¿cuáles entendés vos que serían las premisas que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a pensar sobre el futuro del derecho del trabajo? En realidad no es la primera vez que escribo o que diserto sobre este tema. En realidad lo vengo haciendo desde hace más de 2 décadas, aunque con diferentes perspectivas. Pero en realidad sigo sosteniendo en esencia los mismos conceptos. De lo que se trata es de hablar de las premisas de la situación social, de la política laboral, del derecho del trabajo, de la justicia del trabajo, hablar de la celeridad procesal y la seguridad jurídica, de la conciliación, del rol de los jueces y la equidad, y del factor humano en todas estas actividades. En estos momentos difíciles que nos toca vivir, de emergencia sanitaria y crisis económica mundial, para abordar de la mejor manera el futuro y encontrar las mejores soluciones a los temas relativos al mundo del trabajo en Argentina, es preciso fijar claramente el cuadro de situación y visualizar con qué elementos se cuenta, siempre teniendo en cuenta en forma clara los objetivos perseguidos. Bueno, por eso, teniendo en consideración este diagrama que nos proponéis, podríamos, ¿qué te parece?, empezar a analizar entonces las incidencias sobre la situación social. La situación social se erige en un elemento disciplinador y flexibilizador de la dinámica de las relaciones laborales. La realidad indica que un trabajador despedido por medio de la situación social, tanto la desocupación, la subocupación y el trabajo no registrado, no se puede reinsertar rápidamente en el sector formal de la economía. Esto lo obliga a aceptar empleos precarios, informales o de baja calidad, y en la práctica se termina vulnerando el principio de irrenunciabilidad de los derechos y el orden público laboral. Este trabajador, cuando es despedido, no puede esperar el tiempo que demora un juicio laboral porque necesita el dinero para su subsistencia y la de su familia. Se trata de un crédito alimentario, como todos sabemos. Así termina arribando un acuerdo conciliatorio, muchas veces en montos más bajos que los aconsejables, acuciado por la necesidad, ello sin perjuicio del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo,
que hace referencia a la homologación cuando existe una justa composición de derechos y de intereses. De allí que los montos indemnizatorios previstos en las normas laborales en la práctica lo termina cobrando efectivamente solo un segmento de la población, aquellos que litigan, es decir, que hacen el juicio y que pueden esperar el resultado de ese juicio. Sin embargo, hay una realidad que es más grave todavía, que es la de los trabajadores que, habiendo logrado una sentencia favorable, no la cobran por insolvencia de sus empleadores. Es decir, que no llegan finalmente a percibir efectivamente el monto establecido en el pronunciamiento judicial. Esto también se vincula con la demora en la tramitación de los pleitos, que provoca una virtual denegatoria de justicia y termina transformando los fallos en pronunciamientos de mero carácter declarativo de derechos. En virtud de lo planteado, resulta necesario propender a lograr mayor celeridad en la tramitación de los procesos y utilizar todos los institutos procesales vigentes a los fines de asegurar el crédito laboral desde el inicio de la demanda. Bueno, entonces, a ver, teniendo en cuenta estas cuestiones y ya que entramos en los temas, me interesaría saber cuáles son para vos y cuáles son las premisas que hay que tener en cuenta de la política laboral y del derecho del trabajo. La búsqueda desde la legislación de fondo y como objetivo de política laboral debe ser lograr desarrollo económico con protección social y propender a generar trabajo decente. Hoy no debería discutirse la protección que deben brindar las normas laborales a la parte más débil, que el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental y que el bien jurídico tutelado es la dignidad de la persona humana, y esos preceptos se deben anclar definitivamente en nuestra política laboral. Claro. Ahora bien, para lograr los objetivos planteados, es preciso no perder de vista algunos aspectos. En primer lugar, se debe mejorar la técnica legislativa, propender a dictar menor cantidad de normas y que las nuevas normas sean claras y precisas. Claro. Las ambigüedades generan interpretaciones judiciales encontradas. Claro. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico laboral debe ser previsible. Se deben mantener las reglas de juego por tiempos medianamente razonables. Debe ser esencialmente justo, con normas claras, precisas y ejecutables efectivamente. Evitar ambigüedades en la redacción, conceptos equívocos, superposiciones de normas, terminan facilitando la interpretación judicial. En tercer lugar, el Estado debe asumir efectivamente su rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las normas y sancionar su incumplimiento. Claro. Apuntar a reducir la informalidad y los abusos en el sector formal. En cuarto lugar, es preciso elevar las competencias laborales de la población mediante la formación y la capacitación continua y propender a reducir la informalidad y los abusos en el sector formal. Estas serían básicamente las premisas de la política laboral. Claro. Ahora bien, es importante también establecer las premisas del derecho del trabajo. Desde hace algunos años vengo sosteniendo que existen premisas sobre el derecho laboral que no pueden desconocerse en búsqueda del desarrollo económico con protección social. Algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, la cuestión social debe ocupar real y efectivamente un lugar trascendental en la modernización de las relaciones laborales. Bien. Siempre se debe partir de los principios rectores clásicos del derecho del trabajo y propender al empleo decente. En segundo lugar, tener en cuenta que la estabilidad es positiva para la calidad del empleo y en la reducción de la incertidumbre laboral, y también como estrategia competitiva empresarial, a diferencia de la situación de alta rotación de mano de obra, en la cual la inversión en capacitación es mínima, los trabajadores no se sienten comprometidos con el éxito de la empresa. En tercer lugar, el bien jurídico protegido debe ser la persona humana. Se debe respetar la dignidad, los tratados y convenios internacionales, el derecho a la salud, a la vida, en definitiva, se debe proteger los derechos humanos.
Y en cuarto lugar, se debe propender a generar trabajo decente y estable, a incentivar los contratos de tiempo indeterminado, a reducir el tiempo de la jornada laboral, que las tareas se presten en condiciones y medio ambientes de trabajo adecuados, a revalorizar la negociación colectiva y los convenios colectivos, la formación y capacitación profesional permanente y los mecanismos de protección y contención social. Bien, entonces, estas ya serían, estamos adentrando en estas cuestiones, pero yo quisiera saber, a ver, ¿cuáles crees vos que serían las premisas de la justicia del trabajo? Porque ya tenemos la política laboral, ahora ¿cuál sería la premisa de la justicia del trabajo para cerrar este círculo virtuoso en esta instancia? Acá también, en diferentes publicaciones y ponencias, vengo exponiendo sobre la necesidad de una justicia del trabajo rápida y eficiente. En la actualidad es necesario volver a profundizar en ese análisis en virtud de la situación social y del incremento de litigiosidad en los últimos años, y a partir de ello poner el acento en el rol del juez, recordando los alcances de la equidad. Sí. En primer lugar, siempre hay que tener en claro que sin justicia, entendida desde el punto de vista axiológico como virtud y valor ideal al servicio de la verdad objetiva y fin esencial del Estado, sin justicia no hay sistema de convivencia. En segundo lugar, tener también en claro que la demora en la resolución de las causas judiciales y el contenido de la sentencia tienen incidencia directa en la dinámica de las relaciones laborales. Se debe bregar por una justicia del trabajo ágil y oportuna, esto es, la celeridad procesal, pero también confiable y eficiente, y esto es la seguridad jurídica. Tenemos que recordar que un sistema de justicia más eficiente en tiempo y forma tiene directa incidencia sobre la política laboral. En cuarto lugar, para lograr estos objetivos se debe propender a un procedimiento judicial simplificado, más flexible y despojado de excesos rituales que no pueden prevalecer sobre lo esencial. El exagerado apego a las formas es un abuso de derecho incompatible con un adecuado servicio de justicia. Los procedimientos judiciales y el valor esencial de los jueces en épocas de crisis se erigen como fuente esencial del derecho del trabajo, brindando respuestas concretas e inmediatas a las situaciones que se van planteando. Los fallos laborales protectorios de los derechos esenciales terminan marcando señales al mercado y evitan incumplimientos. Tienen carácter preventivo, tienen carácter sancionatorio y disuasivo de conductas antisociales. Finalmente, las sentencias formal y materialmente justas, con apego a la legislación vigente, a la Constitución, a los principios de nuestra disciplina, a los tratados y convenios internacionales, resultan previsibles y también coadyuvan a la paz social y a la seguridad jurídica. Al respecto, tenemos también que hacer referencia a la celeridad procesal y a la seguridad jurídica, pero juntas. Desde hace tiempo vengo afirmando que la celeridad de los procesos judiciales y la independencia y eficacia de la justicia del trabajo adquiere esencial importancia en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. Esto no solo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, considerando el factor tiempo, sino desde el punto de vista cualitativo, esto es, en lo concerniente al contenido de las sentencias y al perfil del juez laboral. Exactamente. Hacía referencia en lo tinente al aspecto cuantitativo a la demora como disvalor del orden, que produce denegatoria de justicia y a que la celeridad de los procesos es esencial en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. Una justicia del trabajo lenta, por un lado, fomenta indirectamente despidos, ya que el empleador sabe de antemano que pagará lo que debe bastante tiempo después, o bien abonará bastante menos por medio de una conciliación. El trabajador que reclama muchas veces es un desocupado o un trabajador precario que necesita la indemnización para seguir viviendo. Por otro lado,
una justicia del trabajo lenta favorece conciliaciones en montos bajos, y esto se agrava en épocas de crisis. El trabajador despedido por imperio de la situación social, desocupación, subocupación y trabajo no registrado, como veníamos diciendo, no se puede reinsertar rápidamente en el sector formal de la economía y no puede esperar el tiempo que demora un juicio laboral porque necesita el dinero para su subsistencia y la de su familia. Exactamente. Y en tercer lugar, una justicia del trabajo lenta ayuda al incumplidor, ya que el paso del tiempo provoca en muchos casos que aún habiendo logrado una sentencia favorable, el trabajador no llegue a cobrarla porque su ex empleador es insolvente. Uno de los grandes problemas. Por lo tanto, los montos indemnizatorios consagrados en las normas laborales, en la práctica lo termina cobrando, como decíamos antes, solo un segmento de la población. Aquellos que litigan pueden esperar el resultado del juicio y el pronunciamiento judicial se termina transformando en una mera declaración de derechos. También es importante la independencia y la eficiencia de la justicia del trabajo, es decir, el contenido de los fallos. Desde un punto de vista cualitativo, adquieren relevancia el valor de los pronunciamientos judiciales como fuentes de derecho. Las doctrinas se expanden por las sentencias que la receptan. Los fallos que receptan doctrinas limitativas de los derechos de los trabajadores tienen influencia negativa en la dinámica de las relaciones laborales, ya que dan señales a los mercados y otorgan una especie de bill de indemnidad a los empleadores para incumplir. La gravedad mayor está en la jurisprudencia y no en la doctrina. Y esto es así, ya que sin jueces que la recepten, esas doctrinas no se hubiesen expandido. La interpretación judicial debe equilibrar la desigualdad para que efectivamente, en la realidad, se mantenga la repotenciación de la voluntad del trabajador. No se puede dar amparo jurisprudencial a la concepción económica del derecho, para lo cual lo único importante es que las relaciones laborales no sean una desventaja competitiva para la productividad. De lo expuesto en este punto, algunas conclusiones surgen claras. En primer lugar, una doctrina judicial protectoria de los derechos esenciales, previsible, en permanente avance, evita incumplimiento, marca los caminos a seguir y evita gastos innecesarios. Con procesos judiciales laborales de una corta duración, el empleador revisaría su conducta antes de despedir sin causa justificada. Deberá estar seguro de la decisión de despedir con causa, o bien meditará un despido sin causa ante la inminente condena judicial al pago de las indemnizaciones pertinentes. Y en tercer lugar, si prima la celeridad procesal, es decir, juicios breves, con tribunales que den respuesta rápida a los planteos, el empleador, con su propia conducta, reducirá la posibilidad de despidos indirectos, ya que cumplirá más adecuadamente sus deberes actuales que surgen de las normas laborales. Y esto es así porque sabe que el empleador obtendrá una respuesta de la justicia a sus planteos sin dilaciones. Como quedará dicho, se debe bregar por una justicia del trabajo ágil y oportuna, esto es, celeridad procesal, pero también confiable y eficiente, esto es, seguridad jurídica. La duración en la resolución de las causas judiciales y el contenido de las sentencias tiene incidencia directa en la dinámica de las relaciones laborales. También relacionado con este tema, debemos hablar de la conciliación laboral. La conciliación es un medio útil y eficaz de solución o superación de conflictos laborales. Las partes conocen la naturaleza y motivaciones que originaron el conflicto. Se trata de un acto conjunto del empleador y el trabajador junto con el órgano judicial o administrativo. Al decir de Perugini, es una especie de reconciliación que tiene una ventaja sobre la sentencia, ya que no es impuesta. Bien. Se debe profundizar las técnicas y herramientas para la gestión del conflicto laboral y fomentar en la etapa previa a la judicial los métodos adecuados de resolución de conflictos. En el marco de mayor conflictividad laboral y en una economía asignada por la crisis mundial,
Promover métodos adecuados de resolución de conflictos laborales es tratar de dar solución a la problemática de un importante segmento de la población, en particular de los trabajadores que han perdido su empleo y deben cobrar su indemnización en forma inmediata. De allí que se deba pensar en herramientas y mecanismos dinámicos, mediación, conciliación, negociación, amigable composición, arbitraje, etc., para evitar dilaciones y lograr la efectiva solución de los conflictos laborales. Aquí también es el Estado el que debe implementar medidas tendientes a ese fin. Una adecuada instancia previa de conciliación reduce considerablemente la litigiosidad de los tribunales. Asimismo, la menor cantidad de ingresos de causas y expedientes en trámites en un tribunal permite que la justicia laboral se ocupe con celeridad y mayor esmero a las causas que realmente no se puede lograr la autocomposición de los derechos e intereses de las partes. Obviamente que esto con la debida intervención del Estado, con la facultad y deber de revisar los acuerdos y homologarlos cuando constituyan una justa composición de derechos e intereses. Es claro que no se podrían homologar acuerdos que vulneren pautas legales inderogables. Esto es el principio de irrenunciabilidad de los derechos y orden público laboral, y versen sobre derechos que surjan de hechos reconocidos por el empleador. Una vez superada sin éxito la etapa previa a la judicial, durante la tramitación del proceso también se debe instar el acuerdo entre las partes, ya que las circunstancias en la etapa judicial son diferentes. Se cuentan con una demanda, con la contestación, con el ofrecimiento de prueba, con la producción de algunas de las pruebas también. Bien. A fin de promover esta conciliación en la etapa judicial, es necesaria una participación activa de los funcionarios judiciales y jueces en las audiencias, a fin de acercar a las partes, la cual, obviamente, requiere un exhaustivo conocimiento del expediente. La conciliación resulta un medio eficaz para poner fin al conflicto cuando es ejercida razonablemente, con prudencia y velando para que efectivamente se haya logrado la justa composición de derechos y de intereses. Para lograr los objetivos planteados, es preciso que en el futuro cercano se haga hincapié en algunos aspectos. En primer lugar, propender a la implementación de sistemas adecuados de resolución de conflictos previos a la etapa judicial. Capacitar a los actores sociales en las técnicas de negociación y conciliación. Apuntar a la comunicación como elemento clave de la negociación. Coaching, liderazgo, PNL, resolución online de disputas, arbitraje, etc. Apuntar a un procedimiento judicial simplificado, más flexible y despojado de excesos rituales que no pueden prevalecer sobre lo sustancial. El exagerado apego a las formas es un abuso de derecho incompatible con un adecuado servicio de justicia. Utilizar efectivamente todos los institutos procesales vigentes y buscar otros medios a los fines de asegurar el crédito laboral desde el inicio de la demanda, ya que la realidad demuestra que por la insolvencia sobreviniente de sus ex empleadores provocada por la demora en la tramitación de las causas, muchos trabajadores con sentencias favorables no la cobran. Perfecto. A ver, Julio, más que claro los conceptos que estás explayando, sobre los que te estás explayando. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuál es el rol que juegan los jueces y su relación con la equidad en este marco? Como vengo afirmando desde hace muchos años, los jueces tienen un papel preponderante en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. El juez es gestor de paz y equidad, lo cual se torna clave en épocas de crisis. No es juez de la ley, sino de la Constitución y de las normas supranacionales. La función del juez no es hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas, sino hacer jurisprudencia, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho. Se debe aplicar la equidad si se observa un resultado notoriamente injusto y disvalioso, de cumplimiento oneroso, nocivo o perjudicial al bien común. Fallar de otro modo en causas en que el bien jurídico tutelado, por ejemplo, la salud, la vida,
viola, además del principio de igualdad, los principios consagrados en el propio derecho del trabajo, los principios de equidad, que humaniza la aplicación del derecho y corrige los resultados injustos, y de justicia social, dar a cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común, respetando la dignidad del trabajador como persona humana. El juez laboral debe desechar la interpretación meramente teórica, literal y rígida de la ley, y por ello desinteresada de sus resultados prácticos concretos, una sentencia formalmente justa, e inclinarse por una interpretación que contemple las particularidades del caso, Claro. el orden jurídico en su armonía total, los fines que la ley persigue, Sí. los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales, los tratados internacionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos. No debe prescindir de las consecuencias que naturalmente derivan del fallo. Siguiendo a Aristóteles, la equidad no constituye ni corrige a la justicia, sino que es la misma justicia la que corrige la injusticia estrictamente legal que se produce en el caso particular al aplicarse el esquema genérico y abstracto de la norma general. Por todo ello, para aplicar la equidad, el juez no debe buscar otros fundamentos que la propia justicia. Obra en fraude de la ley el que, respetando las palabras de ella, elude su sentido. Desde el punto de vista cuantitativo, el tiempo, Sí. la demora es un disvalor del orden, que produce, sin lugar a dudas, denegatoria de justicia. Pero no hay que olvidar el aspecto cualitativo, es decir, el contenido de las sentencias, ya que una doctrina judicial protectoria de los derechos esenciales, previsibles, en permanente avance, como decíamos antes, evita incumplimiento y gastos innecesarios y marca los caminos a seguir. Los fallos que receptan doctrinas limitativas de los derechos de los trabajadores tienen influencia negativa en la dinámica de las relaciones laborales, ya que dan señales a los mercados y otorgan una especie de bill de indemnidad a los empleadores para incumplir. Decíamos antes y reiteramos ahora que la gravedad mayor está en la jurisprudencia y no en la doctrina. Y esto es así, ya que sin jueces que la recepten, esas doctrinas no se hubiesen expandido. El llamado legalismo literal, que consiste en aferrarse incondicionalmente a las palabras de la ley en el entendimiento de que la ley positiva agota el derecho y éste se circunscribe a aquella, constituye un vicio por defecto de la equidad virtud. Dicho de otro modo, el pronunciamiento, suficientemente fundado en derecho, debe representar además la solución justa al caso concreto. Lo expuesto no significa que los jueces invadan las incumbencias del legislador, toda vez que mientras las decisiones de los magistrados se toman en un caso particular, el legislador da normas generales que por esa razón pueden devenir ineficientes en casos concretos, tornándose necesario recurrir a principios supralegales y al derecho natural y aplicar la equidad stricto sensu para que prime la justicia. Si partimos de la premisa de entender axiológicamente a la justicia como un valor y una virtud ideal al servicio de la verdad objetiva y fin esencial de todo Estado independiente, debemos convenir que el juez no puede prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en cada caso concreto, ya que eso equivaldría a una renuncia consciente a un deber moral de administrar justicia, lo que resulta incompatible con un servicio ajustado de justicia. Claro. Precisamente, la equidad opera cuando el derecho positivo resulta ineficiente para lograr una solución de justicia en una situación concreta que escapa a los términos generales contemplados en la norma.
el magistrado tiene el derecho y en casos graves el deber de invocar la equidad en aras a defender el valor superior de la justicia, porque constituye, junto con la imparcialidad y la independencia de criterio, la más alta y genuina virtud del juez. Bien. Ahora, Julio, yo te consulto lo siguiente, en virtud de todo esto que nos estás contando y las premisas sobre los distintos aspectos que venís desarrollando, ¿cómo se podría sintetizar esto en relación a las premisas sobre el factor humano? Así como en toda sociedad la persona humana es esencial en cualquier acción transformadora, Ajá. es importante la aptitud e idoneidad de los distintos operadores, Bien. los jueces y funcionarios, miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio de Trabajo, conciliadores, abogados de partes actoras y demandadas, peritos, etc. Lo cual requiere permanente capacitación y actualización de conocimientos. Bien. Pero también, para propender a una adecuada administración de justicia, Sí. es trascendente la actitud y el compromiso. Al decir de Carneluti, siempre lo cito, como la belleza de una música, la bondad de una ley no depende solamente de quien la compone, sino de quien la ejecuta. Por eso, para brindar soluciones a los conflictos laborales y propender a una justicia eficiente en tiempo y forma, es sumamente importante contar con un marco normativo adecuado. Bien. Etapa prejudicial de resolución de conflictos, derecho sustancial protectorio Bien. y derecho adjetivo dinámico, pero también con funcionarios idóneos. Pero ello tampoco es suficiente. Para lograr esos objetivos es preciso internalizar de esos objetivos a los operadores laborales, Bien. para que con su actitud y conducta sistemática y permanente defiendan esa bandera. Claro. Es importante que todos los operadores internalicen la esencia de los principios rectores que dimanan de las leyes procesales. Inmediación, a través de la dirección y vigilancia del proceso por parte del juez, a fin de bregar por el cumplimiento de plazos, efectuando un seguimiento de los expedientes mediante revisaciones periódicas de letra y observando las normas procesales, Claro. revisación de término, cumplimiento de plazos, etc. De concentración, mediante el cual las pruebas deben producirse en la menor cantidad de actos posibles, a fin de que el juez pueda tener una visión global de ellos. Y el de economía procesal, dirigido a ahorrar esfuerzos inútiles con el fin de simplificar el proceso, evitando una prolongación irrazonable. Pero también que cada uno, desde su lugar y función, más o menos importantes, asuma su rol con compromiso social, en el entendimiento que se debe hacer justicia en el caso concreto. Y ahí hablamos de la equidad, que los créditos laborales son alimentarios y deben ser efectivamente percibidos por los trabajadores, que el tiempo es justicia y que el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental. Perfecto. Ahora, Julio, ya se nos está haciendo medio largo el tema de no te queremos robar más tiempo, esa es la realidad. Entonces, quisiera que para ya liberarte, que me digas a ver cuáles son las conclusiones que te merece este tema en relación, bueno, a todo esto que venís desarrollando más que claramente. Queda claro que la celeridad en los procesos judiciales y la independencia y eficiencia de la justicia del trabajo son esenciales en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. Sí. Esto hace que resulte preciso, por un lado, buscar soluciones concretas para evitar que pueda producirse en el futuro una virtual denegatoria de justicia por la morosidad en la tramitación de las causas. Y por otro lado, extremar las medidas para asegurar los créditos laborales. También no hay duda que influyen diversos factores de distintos orígenes, tal cual se han desarrollado brevemente en esta charla. La situación social, la política laboral, Sí. la legislación nacional de fondo, las normas procesales de cada provincia, los métodos de solución de conflictos previos a la etapa judicial, la justicia, con su infraestructura, cantidad de tribunales, medios idóneos, y finalmente el factor humano. Resulta esencial
que los distintos actores sociales tengan en claro las premisas y se comprometan a buscar las mejores soluciones a los problemas que se plantean. Los operadores laborales deben internalizar estos objetivos. Como decía Augusto Moreno, sí, solidificar un reducido pero robusto cuerpo de idea-fuerza que, al interiorizarse los operadores jurídicos, legisladores, jueces y abogados, desalienten las resistencias a la reforma y las posturas de los francotiradores, que al cabo son los que torpedean los mejores propósitos y terminan por descabezar propuestas afanosamente elaboradas. Bien, tener claro las distintas premisas es fundamental para lograr los objetivos. Partir de la situación social, con las asimetrías entre trabajador y empleador, contar con un marco normativo adecuado, un derecho sustancial protectorio con normas claras y previsibles y un procedimiento dinámico que apunten a la celeridad y sencillez, propender a los métodos alternativos de resolución de conflictos y a la conciliación, y finalmente contar con jueces y funcionarios idóneos, pero con compromiso social, ya que el factor humano es esencial en cualquier acción transformadora. Bueno, Julio, si me escuchás bien, no queremos robarte más tiempo. La verdad que ha sido más que provechosa, por lo menos para mí. No sé si se ha escuchado bien. Lamentablemente estamos haciendo un dúplex entre el teléfono y esta transmisión en vivo. Espero que se haya escuchado bien, que hayan podido tener todos los conceptos y sinceramente no queda más que agradecerte, que despedirte y bueno, y contar con empezar de vuelta las diplomaturas este año y poder lograr concurrir a Mendoza, al Congreso Internacional. Muchas gracias a vos, Matías, por esta convocatoria al ciclo Charlas de Derecho a Domicilio, organizados por la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, y esperemos vernos pronto personalmente, tanto en Puerto Madryn como en Buenos Aires.